Ya, profe. Sí, entonces, si nos quedamos en el ejemplo 5, ¿verdad? Recordando anteriormente nada más vimos, las cuatro formas de representar las gráficas en Minitab. Entonces, el día de hoy vamos a aprender ahora sí a cómo resolver una serie y vamos a analizar el componente de tendencia. Entonces, ustedes ahí tienen esos datos y se refieren al siguiente ejemplo. Ahorita lo voy a abrir. Aquí está. Eh, Vamos a resolver este ejemplo, que se refiere a los datos de empleo de una empresa durante 60 meses y desea predecir qué es lo que va a pasar para los 60, digo, para los 12 meses siguientes. Entonces, en este gráfico, si ustedes ven esos datos y los analizan en Excel, primero vamos a ver cómo se visualizan ahí. Ya tenía aquí los datos en Excel también. Sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Entonces son estos datos los que les pasé. Pero antes de analizarlos en Minitab, vamos a ver cómo se visualizan aquí en Excel, para ver si es cierto que tienen ese componente de tendencia. Entonces esta es la gráfica de los datos. Y bueno, ahí además de la tendencia se observan variaciones cíclicas. Es decir, se observa que cada periodo se repiten los patrones. No, es que para que se visualice mejor le voy a poner aquí. Y a lo mejor aquí le ponemos otro tipo de gráfico para que se visualice mejor, ¿no? A ver aquí. Bueno, yo creo que con este se vería mejor, a ver. Entonces noten ustedes cómo aquí sí es muy claro el patrón de repetición, el cual más o menos sucede cada 12 periodos, que en este caso son 12 meses. Y también el componente de tendencia se observa, ¿no? Porque si ustedes graficaran o trataran de ajustar estos datos a una línea, se vería una línea que de hecho ya se hizo hace un ratito, quedaría una línea más o menos así, ¿no? Y bueno, esa línea tiene tendencia positiva, es decir, va hacia arriba. Entonces ahorita vamos a analizar primero ese componente de tendencia nada más. Bueno, hasta ahí tendrían alguna pregunta, Creo que no, profe. ¿no? Entonces, digamos que el primer paso cuando tienen una serie de puntos es pues, ver qué tienen esos puntos, ¿no? Si tienen un componente de tendencia, un componente estacional, o tienen variaciones estacionales, o de plano, no se observa ninguno de ellos, es decir, hay variaciones irregulares. Entonces, partiendo de ello, ya podemos saber qué método es aplicable para resolver esa serie. Entonces, vamos al ejemplo de Minitab, bueno, al tutorial que corresponde a este ejemplo 5. A ver, me dicen si no vamos a
resolver el problema número 5 de los apuntes. ¿Sí se escuchó eso? Sí, profe, pero como que muy bajito. Pero eso ya es de su dispositivo. A ver, ya le subí aquí todo el volumen. Este problema trata sobre el tema de análisis de tendencia. ¿Sí se escuchó mejor o no? Sí, profe. Sí, ya aquí ya le subí todo. Bueno, entonces vamos a ver este tutorial. Y ya si tienen alguna pregunta, pues ustedes levantan la mano aquí en el chat bueno, en la sesión para detenerme y si no, pues al final lo vemos todo, sus dudas que pudieran tener. Tenemos los siguientes datos, son los datos de empleo en una X empresa de 60 meses y nos pide pronosticar los datos de empleo para los siguientes 12 meses. Entonces, por ejemplo, para un mes dado, el primer mes tendremos 322 empleos, para el siguiente mes 317 empleos y así sucesivamente. ¿Qué podemos decir de estos datos graficándolos? Vamos a ver. Aquí previamente tenía cargados los datos en Minitab. Están todos puestos en forma vertical, en una sola columna. Y bueno, primero vamos a observar cómo se ven en una gráfica estos datos. Bueno, para graficarlos vamos al menú estadística, series de tiempo, gráfica, gráfico simple. En serie será empleos. Y vamos a establecer, como son datos mensuales, en el menú de calendario vamos a establecer mes. El incremento de los datos pues será de uno en uno, es decir, vamos de mes en mes. Le damos a aceptar. Nuevamente aceptar. Bueno, los datos se observan que siguen una tendencia ascendente. Esto porque lo decimos así. Si nosotros tratásemos de ajustar esos datos a una línea recta, esa línea recta se vería de la siguiente forma, más o menos así. Y bueno, esa línea recta, como bien observan, tiene una pendiente positiva. Es decir, los datos tienen una tendencia ascendente. Aunque también noten ustedes cómo se observan ciclos, es decir, los datos se repiten cada determinada longitud de tiempo. Bueno, esos ciclos dentro de series de tiempo se les denomina componente estacional. En los ejemplos subsecuentes vamos a analizar este tipo de componente y en este ejemplo solamente analizaremos el componente de tendencia, es decir, si los datos van en tendencia ascendente, descendente o bien se mantienen constantes. Vamos a pasar ahora sí a hacer el análisis de tendencia propiamente. Vamos al menú estadística, series de tiempo, análisis de tendencia. Tenemos 4 tipos de modelos para analizar: el modelo lineal, que trata de ajustar los datos a una línea recta; el modelo cuadrático, que los trata de ajustar a una curva; el modelo de crecimiento exponencial, en la que los datos, para que se ajustasen mejor a este tipo de modelo, tendrían que observar un crecimiento muy acelerado; y la curva S, los datos tendrían que
observar también otro tipo de comportamiento, en este caso una tendencia o un movimiento, digámoslo así, ascendente y descendente al transcurrir los periodos de tiempo. Bueno, de acuerdo al tipo de datos que tenemos, a cómo se observaron en la gráfica, lo más recomendable es ajustar a un modelo lineal o a un modelo cuadrático. Sin embargo, si ustedes desean, pueden probar con los otros modelos también y en base a qué medidas de exactitud les den mejores, esto ya lo vamos a ver más adelantito, podrán establecer qué tipo de modelo es el más correcto. En este caso solamente vamos a probar con el modelo lineal y con el modelo cuadrático. ¿Hasta esa parte tienen preguntas? No, profe. Entonces, casi siempre el análisis de tendencia lo van a hacer porque es claro que en una gráfica siempre va a haber tendencia, ya sea que ésta sea positiva, negativa o constante incluso, ¿no? Entonces este análisis pues siempre va a ir, digamos, por default y ya tendrán que elegir alguno de estos modelos, de estos 4 diferentes modelos, o incluso también se puede introducir un modelo creado por el usuario, es decir, un modelo me refiero a una ecuación. Estos modelos representan ecuaciones. Primero pues es una ecuación lineal, como las que vimos en la unidad pasada, si se acuerdan de y igual a más bx, por ejemplo, ¿no? La otra una ecuación cuadrática, la otra una ecuación exponencial y este es otro tipo de ecuación. O si alguno de estos modelos no les satisface, pues se puede crear uno. El usuario puede crear uno y hacer el análisis a partir de ese modelo, de esa ecuación generada por el propio usuario, en este caso ustedes. Entonces, ahorita vamos a hacer el análisis con nada más estos 2 primeros modelos, el lineal y el cuadrático, y vamos a comparar qué resultados nos dan con esos 2 modelos. Bueno, entonces seguimos. Vamos primero a establecer un modelo lineal. Introducimos la columna de empleos, vamos a marcar aquí lineal, número de pronósticos 12. En iniciar desde el origen no ponemos nada. En los ejemplos subsecuentes vamos a hacer uso de estos ajustes, residuos y pronósticos, por lo cual los vamos a remarcar de la pestaña de almacenamiento. Vamos a aceptar. Y todas las demás opciones las dejamos así sin mover nada. Nuevamente aceptar. Bueno, ya tenemos los resultados. En la ventana de sesión podemos observar la descripción del modelo que aplicó el software, en este caso modelo de tendencia lineal, los datos referidos a la columna de empleos con un tamaño de datos 60 y no hay valores faltantes, es decir que los meses van de manera consecutiva, sin que falten meses. También se observa la ecuación de tendencia ajustada, que es una ecuación de una línea recta, está dada en términos de t, en términos de tiempo. En este caso el tiempo está dado en meses de acuerdo al problema. Las medidas de exactitud que ya más adelante vamos a establecer para que nos indican los 12 pronósticos que le pedimos al software que nos calculara. Por ejemplo, para el mes 61
tenemos ese valor de empleos para el mes 62, 386.209 empleos, y así sucesivamente para los meses subsecuentes tendremos ese pronóstico. Como bien saben, estos datos se pueden copiar o cortar y posteriormente pegarlos en Word, en Excel o en cualquier otro programa de su preferencia. Vamos a calcular ahora el análisis de tendencia, pero siguiendo el modelo cuadrático. Entonces ahí simplemente lo que se hizo fue pues un ajuste lineal. Incluso hasta lo pudimos haber hecho con las técnicas, con los métodos de que ustedes ya conocían de la unidad anterior, del curso anterior. Y bueno, también ahí si ven esa gráfica les da estas medidas de exactitud que ahorita vamos a, a decir qué significan. Pero bueno, así como se da ese ajuste, pues vamos a decir que está incompleto, ¿no? Porque realmente los datos, este, si nada más consideramos ajustarlos a esa línea recta, así tal cual se presentan, este, pues digamos que el análisis no es tan exacto, no es tan concluyente, porque a pesar de que se observa tendencia, sí hay puntos que quedan muy alejados de la línea, entonces digo, así de la línea ajustada, de la línea roja. Entonces, si ustedes tratasen si quieren vamos a hacerlo para que tratasen de ajustar esos puntos a una línea recta y ver qué coeficientes de determinación les resultan, pues a lo mejor les resulta un coeficiente bajo. A ver, vamos a ver qué coeficientes nos dan. Y bueno, pues no es tan malo, pero se pudiera mejorar. Me sale de un coeficiente de determinación de R cuadrado de 0.85. Bueno, pues ya saben ese qué significa, ¿no? Bueno, pero pues pudiéramos considerarlo bueno, aunque les digo, pudiéramos mejorar ese análisis. Además ¿y cómo lo mejoramos? Pues además de analizar el componente de tendencia, pues analizando el componente cíclico, que aquí sí es claro que se presenta. Entonces, si se fijan, esta gráfica, pues es la misma. Digo, esta ecuación es la misma que se presenta acá en Minitab. Esta de aquí. Y entonces aquí con este modelo, pues simplemente lo que les digo que se hizo, pues fue ajustar esos puntos a una línea recta. Ujú. Bueno, pero aquí, a diferencia de los ejemplos que resolvíamos anteriormente, no nos da el R cuadrado ni el R. Aquí nos da estas medidas de exactitud, que ahorita les digo, vamos a ver qué significa. Pero las vamos a comparar con lo que nos resulte en el modelo cuadrático, que es el que el que se va a hacer aquí a continuación. Entonces, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Yo, profe. Sí. Bueno, entonces, en lo que estamos viendo en esta gráfica en sí, primero determinamos que es cíclica, ¿no? Y ya después que es ascendente. Y ahorita lo que estamos viendo que con cuál quedaría más, no sé si con la lineal o con la múltiple, ¿no? Con la cuadrática, que es la que vamos a ver a continuación. Y bueno, ahí había, si se dieron cuenta, otros modelos, ¿no? Este, estos 4 modelos que digamos que son
los que de inicio Minitab nos ofrece para analizar la pura tendencia nada más. Ujú. Ya para analizar el componente cíclico ya son otros modelos. Pero ahorita nada más analizamos la pura tendencia. Y ya sabemos que es una tendencia ascendente, una tendencia positiva. Entonces, sí, adelante. Profe, entonces, bueno, la conclusión del análisis de tendencia sería lo que dijo, o cómo lo concluiríamos. No tenemos que concluir en relación a las medidas de exactitud, a estas, ahora ya me adelanté mucho, a estos valores de aquí, a estas, esto que se ve aquí, medidas de exactitud, MAPE, MAD y MSD, que ahorita vamos a ver qué significa. Que si les digo son parecidos a, a lo que veíamos anteriormente relacionado al coeficiente de correlación, al R cuadrado, al R. Bueno, pero aquí funcionan un poco diferente. Entonces, para concluir sería bueno, con las medidas del cuadrito. Ajá. Sí, ahorita vamos a ver qué significan y las vamos a comparar con el otro modelo, con el de tendencia pero cuadrática. Ujú. Entonces lo que se va a hacer a continuación. Ok, profe, gracias. ¿Alguien más tiene preguntas antes de hacer el siguiente modelo? No, entonces continuamos. Ese pronóstico. Como bien saben, estos datos se pueden copiar o cortar y posteriormente pegarlos en Word, en Excel o en cualquier otro programa de su preferencia. Vamos a calcular ahora el análisis de tendencia, pero siguiendo el modelo cuadrático. Vamos a marcar aquí cuadrático, dejamos los pronósticos iguales y aceptar. Bueno, ¿qué de diferente vemos en este modelo con respecto al que se calculó o al que se obtuvo en el modelo de tendencia lineal? Bueno, aquí los datos se ajustaron a una curva, como bien observa. Y también la ecuación de esa curva pues está representada con una ecuación cuadrática. De las medidas de exactitud, ¿qué podemos decir? Vamos a compararlas para ambos métodos. De manera general observamos que las medidas de exactitud son menores para el modelo de tendencia cuadrática respecto al modelo de tendencia lineal. De manera general, por regla, vamos a decir que entre menor sean las medidas de exactitud, va a ser mejor o el modelo va a tener mayor exactitud, valga la redundancia. De acuerdo a eso, en este caso, el modelo de tendencia cuadrática resulta mejor por tener menores medidas de exactitud. Pero vamos a ver qué significan esas medidas de exactitud. Bueno, antes de pasar a eso, sí, sí queda claro eso, entre menores sean las medidas de exactitud. Eso quiere decir que el modelo es más exacto, es mejor. Entonces aquí de estos dos modelos, pues el cuadrático, es decir, el que está a la izquierda, es más exacto por tener menores medidas de exactitud. Aquí el mape de modelo cuadrático es de 1.70 y con el modelo lineal es de 1.89.
El MAT es de 5.95 en el modelo cuadrático y en el lineal 6.61. Y el MCD en el modelo cuadrático es 59.13 y acá en el modelo lineal 67.43. Entonces, la primera consideración que hay que tener es que entre más pequeñas sean esas medidas de exactitud es mejor. Eso significa que el modelo es más exacto. Ujú. Bueno, pero ahora vamos a ver qué significan esas medidas de exactitud. Bueno, aquí ya he encontrado con la ayuda de Minitab qué es lo que representa el MAPE, el MAT y el EMSD, las diferentes medidas de exactitud. El MAPE nos indica el porcentaje del error, es decir, qué tan errado está un pronóstico dado. En este caso, en el modelo cuadrático, el pronóstico está errado en 1.70%, mientras que en el modelo de tendencia lineal está errado en 1.8999%, es decir, está más cerrado. Bueno, como les había mencionado anteriormente, entre menores sean estas medidas de exactitud, es mejor. Ahora, ¿qué significa el MAT y el MSD? Bueno, de nuevo cuenta vemos que el MAT es menor para el modelo de tendencia cuadrática, pero ¿qué significa el MAT? El MAT es la desviación absoluta de la media, expresa la exactitud en la misma unidad de medida que los datos. Bueno, pero ¿qué en sí que nos especifica esta medida? Pues el MAT es la diferencia entre el valor ajustado y el valor real. Vamos a observar esta gráfica. Aquí, por ejemplo, en el último punto rojo, tenemos un valor de 390 empleos. Ese valor es un valor ajustado, un valor pronosticado. El valor actual es de aproximadamente 396, el punto azul. Entonces, precisamente la diferencia entre esos dos puntos es el MAT. Si solamente fueran esos dos puntos, el MAT sería de aproximadamente 6. Para el punto anterior, más o menos si lo estimamos, podríamos tener una diferencia aproximada de 3. Entonces el MAT entre esos dos pares de puntos sería 6 y 3, el promedio aproximadamente 4.5. Ese sería nuestro MAT. Si, si consideráramos solamente esos dos pares de puntos. Bueno, pues eso mismo se realiza para el resto de puntos y el promedio de esas diferencias se establece como el MAT. Bueno, también haciendo consideración que esa diferencia se considera o se toma en cuenta en valor absoluto. El MSD es muy parecido, solamente que esas diferencias se elevan al cuadrado. Si tomamos como referencia esos mismos dos pares de datos que acabamos de analizar, para el primer par de datos, al tener una diferencia de 6, tendríamos un MSD de 6 por 6 al cuadrado, 36.
otra diferencia que habíamos establecido en, en 3, me parece. Tendremos una diferencia al cuadrado de 9, 36 más 9, 45. Entre 2 tendremos más o menos un promedio de 22, pónganle ustedes. Ese sería nuestro MCD. Y bueno, eso se realiza sucesivamente para el resto de puntos. 22, pónganle ustedes. Bueno, entonces, en resumen, el MAPE nos expresa qué tan errado está el modelo, pero en términos de porcentaje. Y el MAT y el MSD están definidos en términos de las unidades de las que trate la situación o el problema, en este caso empleos. Entonces, el MAT quiere decir que hay una diferencia de 5.95 empleos entre la línea roja, que es la línea ajustada, y los puntos azules, que son los valores reales. Y el MSD representa casi lo mismo, nada más que esas diferencias entre la línea roja y los puntos azules están expresados al cuadrado. Ahora, de esas medidas, ¿cuál tiene más potencia o a cuál le tendrían que hacer más caso? Pues a la primera, al MAPE. Porque como se vio acá en alguna, aquí me parece, uh-huh, el, en el MS, en el MAPE, los valores atípicos sí tienen efecto. ¿Qué cosa es un valor atípico? Pues un valor que, digamos, pudiera aparecer y que no siguiera la tendencia que se observa, ¿no? A lo mejor vamos a pensar que aquí en el mes 42 hubiésemos tenido un punto que nos hubiese caído por donde se ve el cursor, por ejemplo, ¿no? O muy abajo o a lo mejor muy arriba, ¿no? Ese sería un valor atípico, un valor que no sigue eh, la tendencia observada en el resto de los puntos. Bueno, entonces, ahí como conclusión, pues que se tendría que poner, pues que de estos modelos analizando la tendencia, el modelo más adecuado sería el modelo cuadrático porque tiene menores medidas de exactitud. Y bueno, pues el MAPE ya vimos que representa el porcentaje en el que el modelo está errado. Para el modelo cuadrático es de 1.7%. Y el MAT y el MSD se tienen que expresar en términos de la unidad de la que hable la situación. Que como aquí estamos hablando de empleos, entonces el MAT es de 5.95 empleos. ¿Y eso qué significa? Que hay una diferencia de 5.95 empleos entre los valores ajustados, la línea roja, y los valores reales. Una diferencia promedio. Y el MCD también está dado en términos de empleos. Y esas diferencias, en lugar de ser la resta, digamos, la resta normal de un valor entre otro, esa diferencia se eleva al cuadrado. Pero también les digo, está dada en términos de empleos en este caso. Bueno, entonces, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Yo sí, profe, el MCD me puede dar, bueno, no le entendí, ¿me lo puede volver a explicar? Ajá. Sí, el MCD da las diferencias promedio, pero elevadas al cuadrado entre los puntos rojos, que son la línea ajustada, y los valores reales. Entonces ahí en el ejemplo veíamos que ese punto rojo, a ver si se alcanza a ver por ahí. Bueno, vamos a verlo ahí. Ese punto rojo, este último punto rojo,
ahí veo que tiene un valor como de 390 aproximadamente, ¿no? Y el punto azul como de 396, ¿no? Entonces la diferencia, digamos la diferencia nominal, pues es 6, ¿no? Esa diferencia sería lo que llamamos el MAT. Y el MAPE sería esa misma diferencia, pero elevada al cuadrado. Es decir, 6 por 6, 36. Nada más considerando esos dos puntitos, los dos últimos. Pero como estas diferencias son promedio, pues se considera todas las diferencias de los 60 puntos que tenemos aquí. Nada más que les digo, el MAT, pues es la diferencia así nominal, el punto rojo menos el punto azul en valor absoluto, y el MCD es lo mismo, el punto azul o el punto rojo menos el punto azul, pero elevado al cuadrado. O sea que prácticamente pues expresan lo mismo. Ok, gracias, profe. Bueno, ¿alguien más? Era lo mismo que decía, ¿no, profe? Que estas medidas de exactitud las podíamos asociar con lo que ya habíamos visto, lo de porcentaje de error y el ajustado y todo eso, ¿no? Ajá. Sí, nada más que aquí, pues como, bueno, el modelo lineal y el cuadrático sí tienen, o sí pueden tener a lo mejor R cuadrado, pero el otro modelo, el- los otros modelos que aparecían aquí, el exponencial y el de la curva S, pues esos no hay forma de que les obtengamos el R cuadrado ni el R, entonces, pues para, digamos, calificar de igual forma a todos los modelos, pues por eso Minitab hace uso de esas medidas de exactitud, para, digamos, calificar de la misma forma a todos los modelos. Y bueno, ya también si ustedes quieren probar los otros modelos, pues ya, y a lo mejor igual les sale mejores medidas de exactitud, pues tendrían que hacer la elección sobre esos otros modelos. Pero Iniciar desde seguramente viendo los datos como están, el modelo de crecimiento exponencial y el otro, les van a salir peores medidas de exactitud. Entonces, de aquí, de estos 4 modelos, el modelo cuadrático, sería el mejor. ¿Por qué sería el mejor? Pues porque tiene menores medidas de exactitud. Pero pues ya si ustedes, les digo, quieren probar con los otros 2 modelos y corroborar lo que les digo, pues ya sería opcional, y pues es realmente rápido, ¿no? O sea, no les toma mucho tiempo, nada más tienen que hacer lo mismo, pero ahora elegir el modelo de crecimiento exponencial o el de curva S para ahí visualizar qué medidas de exactitud les resulta con esos modelos. Bueno, pues ya terminamos este ejemplo. ¿Alguien más tiene dudas o preguntas? Creo que no, profe. A ver, déjenme ver cuánto dura el siguiente ejemplo, a ver si nos da. Si lo podemos ver de una vez o queda muy apretado. A ver. Entonces en el siguiente ejemplo que vamos a hacer, a ver. Ujú. En el siguiente ejemplo vamos a hacer el análisis, pero de las variaciones, o sea, de los ciclos que aquí se observan. Y en el 7 ya vamos a hacer el análisis combinado, el análisis de tendencia y de descomposición. Aquí descomposición se refiere a las variaciones que pueden ser cíclicas o regulares. Entonces, vamos a ver de una vez ese ejemplo, además que hace referencia a los datos que ya tenemos, es decir, a los mismos datos
con los que se hizo el ejemplo 5. Entonces es muy parecido a lo que ya se hizo. Entonces por eso va a ser rápido. Entonces es el ejemplo 6. Creo que aquí no tiene audio. A ver, déjenme ver. No tiene audio. Entonces pues lo voy a ir voy a ir mencionando qué se está haciendo ahí. Entonces les digo, los datos son los mismos del ejemplo 5. En el ejemplo 5 hicimos el análisis de tendencia y ahora vamos a hacer el análisis pero del componente cíclico. Entonces pues esos datos ya los tenemos ahí en Minitab. Y se van a pegar. Se van a pegar en una sola columna. Y entonces vamos a ir al menú de estadísticas y series de tiempo. Y anteriormente habíamos hecho el análisis de tendencia acá. Ahora vamos a ir a este menú de descomposición. Y bueno, ahí como dice que, como se observa, se menciona que dice que se utiliza esta opción cuando su serie exhiba un patrón estacional, con o sin tendencia. Entonces, patrón estacional, ¿a qué se refiere? Pues a que se observa en ciclos, a que se observa un patrón que se repite. Y en esa serie, pues ya vimos que sí se ve de manera clara ese patrón. Entonces, es en el menú estadística, series de tiempo y descomposición. Entonces, si su serie no observa un patrón estacional, pues esta opción no tendría que ser utilizada. Y bueno, también otra vez nos aparecen los 4 modelos que ya anteriormente habíamos revisado. Lineal, cuadrático, exponencial y el de curva S. Bueno, que ya vimos que el cuadrático es el mejor, pues nos vamos sobre ese también. Y también vamos a generar 12 pronósticos. ¿Por qué 12? Pues así nos pide el ejemplo que pronostiquemos 12 para 12 periodos. Y otra vez vamos a guardar ajustes residuos y qué más, ajustes residuos y pronósticos. Y ahí está procesando y ya dio los resultados. Bueno, esto es lo que ya habíamos hecho en el ejemplo anterior. Pero para hacer el análisis de tendencia, la descomposición, primero tenemos que hacer el análisis de tendencia. Entonces, como dice allí, dice que estos resultados ya los habíamos visto qué significan, o sea, las medidas de exactitud. Y nótese cómo los pronósticos siguen la curva dada, o sea, siguen la curva que en un inicio estaba dada por los puntos rojos, pero aún así, pues hay diferencias entre esos puntos rojos y los puntos azules, que son los valores reales. Entonces ahí vamos a
A ver qué sigue. Entonces vamos a usar esta columna de ajustes. Y por eso precisamente tenemos que hacer primero el análisis de tendencia, porque vamos a usar esa columna de ajustes que se nos generó y también esa columna de residuos. Entonces, de hecho lo que primero hicimos pues fue lo mismo que en el ejemplo 5, el análisis de tendencia, porque necesitamos estas columnas, la C2, la C3 y la C4. Y entonces ahora sí vamos a ir al análisis de descomposición. Al principio, a lo mejor no quedó claro, pero lo primero que se hizo fue el análisis de tendencia. ¿Por qué el análisis de tendencia? Porque requeríamos de estas 3 columnas. Y ya cuando tenemos estas 3 columnas, entonces sí, ya hacemos el otro análisis, el de descomposición. Entonces ahorita vamos en ese punto ahí. ¿Hasta ahí tienen preguntas? En sí lo que hicimos, profe, bueno, lo que se hizo ahí en el video fue volver a hacer lo que hicimos en la ejercicio anterior, ¿no? Pero sacando más datos que nos van a servir para hacerlo de descomposición. Ajá. Sí, entonces si ustedes quieren hacer el análisis de descomposición, primero tienen que hacer el de tendencia, porque el análisis de tendencia les da a las columnas C2, C3 y C4. Y esas son las que se ocupan en la descomposición. Ok, profe, gracias. Bueno, seguimos. Entonces ahora sí ya vamos allá a descomposición. Y aquí donde dice variable, se ingresan los datos de los residuos, es decir, la columna C3. Y la longitud estacional, aquí sí hay que ver la gráfica. Entonces ya anteriormente habíamos visto que estos patrones más o menos se repiten cada 12 meses. A ver si ahorita hay un acercamiento en la gráfica. Entonces ese 12 tendría que ir aquí en longitud estacional, es decir, cada cuando ustedes observan o aprecian que se repiten esos ciclos aquí en la gráfica. Que a lo mejor si no es muy claro esa repetición o si no es muy clara esa repetición, pues aquí el número puede ser diferente, ¿no? A lo mejor alguno le pone 12 o algún otro le pone 11. O a lo mejor, les digo, si no es muy clara cada cuántos periodos se repiten esos ciclos, pues probar con diferentes valores aquí, ¿no? A lo mejor primero con 11, después con 12, después con 13 y ver con cada uno de esos valores eh, qué medidas de exactitud resultan mejores. Entonces pues ahí sí es claro que cada 12 periodos se repite el ciclo. Ajá. Sí, ahí se hacía el acercamiento de lo que les hablaba, ¿no? Dice que se observa que los ciclos se repiten cada 12 periodos, que corresponden a cada 12 meses. Sí, sí lo notan, o sí lo notan ahí aquí, no sé, este patrón como de una M, se vuelve a aparecer eh, aproximadamente cada 12 meses, ¿no? O cada 12 periodos. Aquí está un ciclo y acá está el otro ciclo y luego acá está el otro ciclo, acá el otro y acá el otro. Ujú. Aunque digamos que esa M no se repite tal cual
en los siguientes periodos, ¿no? Como que va cambiando un poquito, pero digamos que el ciclo más o menos se percibe que se repite, les digo, cada 12 meses. Entonces, ese valor de 12 pues es el que tendría que poner ahí donde decía ahorita que aparezca el menú, dice descomposición, ahí en la longitud estacional. Les digo, si ustedes en alguna gráfica no lo ven muy claro, pues tendrán que a lo mejor probar con diferentes valores. A lo mejor con 10, con 11, con 12. Y dice que seleccionamos solo el modelo aditivo, porque vamos a hacer en este momento solo el análisis estacional. Entonces aquí, y también, bueno, también más adelante se explica cuándo usar el multiplicativo y el aditivo. Y acá del lado derecho, en relación a los componentes del modelo, si quisiéramos hacer el análisis combinado, tendencia y estacional, seleccionaríamos tal cual está ahí, pero ahorita vamos nada más solamente a analizar el componente estacional. Por eso nada más vamos a seleccionar estacional solamente. Y el modelo aditivo. Y también vamos a generar 12 pronósticos. Y bueno, de una vez les digo qué es eso de aditivo y multiplicativo. Ahí aditivo lo vamos a usar cuando los ciclos se repitan de forma, digamos, aritmética, es decir, que los ciclos más o menos se van repitiendo cada igual número de periodos, en este caso cada 12 meses. Y el componente multiplicativo lo utilizaríamos cuando esos ciclos no se observaran que se repiten en iguales periodos de tiempo. No sé si me expliqué. Es decir, que esa M aquí que se observa después apareciera más grande o más pequeña. O sea que esta M en el primer ciclo abarcara 12 periodos, pero a lo mejor en el siguiente ciclo abarcara, no sé, 15 periodos o 20 periodos, por ejemplo, o menos periodos, a lo mejor 6 periodos o una cantidad diferente al periodo del primer ciclo. Aquí pues todos los ciclos más o menos tienen la misma longitud, entonces por eso acá elegimos componente aditivo. Pero si esos ciclos que se observan acá no tienen la misma longitud, se utiliza el modelo multiplicativo. Ajá, ¿sí se entendió eso? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces ahí pronósticos 12 y a lo demás creo que no se le mueve. Así, vamos a guardar pronósticos y ajustes. Profe, Sí, ¿el número de pronósticos siempre va a ser 12 o va a depender del problema? sí, va a depender de lo que solicite el problema, Ah, que en este caso sí son 12. Permítame un momentito, ahorita seguimos. Esperen. Voy a ponerle pausa aquí.
Bueno, ya estoy de regreso. ¿Hasta ahí van bien o nos regresamos? Vamos bien, profe. Bueno, entonces le seguimos. Mm, Se les generan estas gráficas, estas tres gráficas. Y bueno, aquí ya si notan el ajuste ya se ve mejor, ¿no? O sea, el ajuste son las líneas rojas y lo real son los puntos azules. Y bueno, ya casi este, se igualan, ¿no? Ya se ven muy parecidos, ¿no? Esos puntos azules y esos puntos rojos. Y entonces aquí las medidas de exactitud se interpretan de la misma forma. Fíjense, el mape, ¿qué cosa habíamos dicho que era? Que el porcentaje de... 1.70. Ajá, pero ¿qué representaba el mape? El, Ah, el el porcentaje error. Ahí, Error. el error. error, el Eh, error, pero en porcentaje, ¿no? Y ahí nos salió de 800, 800 y feria, ¿no? Un valor muy alto. Entonces, a pesar de que, dice, a pesar de que aquí, no, ¿dónde es? Aquí, ya se me, de que aquí los puntos azules y los rojos, pues se ven más cercanos que en el análisis anterior. Aún así, este análisis, pues es peor que el primer análisis, ¿no? Porque las medidas de exactitud son muy altas. Bueno, son altas en comparación al análisis de tendencia. Y creo que ahí dice, ¿no? A ver. Sin embargo, observe cómo aquí la tendencia se mantiene constante, ¿sí? O sea, la tendencia es la línea verde. Esto es porque solamente analizamos el componente estacional y no el componente de tendencia. Y bueno, dice que estas gráficas muestran los índices estacionales y variación porcentual dentro de cada estación, o sea, de cada ciclo. Entonces, aquí en la gráfica original ya habíamos visto que se presentan varios ciclos, ¿no? Varios ciclos, los cuales se repiten cada 12 periodos, cada 12 meses. Entonces, estas gráficas pues representan lo que sucede en, en promedio, en todos esos periodos que se analizan, que creo que son 6, ¿no? 12 por 6, o no, son 5. 5 ciclos que se repiten. Entonces, en promedio esas diferencias están representados primero por esta gráfica de acá. Ujú. Entonces, aquí en esta primera gráfica, si esas diferencias no fueran demasiadas, aparecerían barras más pequeñas, como por ejemplo aquí en el, en el periodo 5. Entonces, aquí podemos hacer muchas conclusiones de aquí. Podríamos decir, por ejemplo, que en el mes 2 y en el mes 12 es donde más diferencias se observan, ¿no? Porque las barras son más grandes. Más diferencias entre qué y qué, pues entre el valor real y el valor ajustado. Y el mes en el que casi tenemos coincidencia entre lo real y lo ajustado, pues es en el mes 5, ¿no? Entonces, estas mismas barras de la primera gráfica, de la gráfica superior izquierda, se complementan con las siguientes. Si ustedes observan la gráfica de la izquierda y de la derecha, las de arriba, casi se observan de la misma forma, ¿no? Y las otras, pues, por ejemplo, esta de variación porcentual por estación, entonces estas barras están dadas en porcentaje. Y nuevamente allí se observa que el mes 5
y el mes 6 y el 7 son los que se observó menos variación, pero en porcentaje. Y acá pues son en la primera gráfica, como estamos hablando de empleos, pues estas eh, medidas de las barras pues también están dadas en empleo. Y acá los residuos por estación. O sea, los residuos se refiere a la diferencia otra vez, entre el valor real y el valor ajustado. Y que otra vez vemos que del mes 5, 6 y 7 pues son las que tienen menor diferencia entre ese ajuste y ese valor real, entre el valor ajustado y el valor real. Es decir, entre esos puntos rojos y esos puntos azules. Ujú. Entonces, eso es lo que representan esas gráficas, pero eso ya sería para hacer un análisis más profundo. Ahorita nada más con que se queden sobre las medidas de exactitud es suficiente. Y bueno, en esta gráfica, ¿qué se observa? Aquí en la primera gráfica se muestran los datos sin tendencia. Y en la segunda, los datos ajustados estacionalmente, pero sin tendencia. Recuerden que aquí nada más estamos analizando el componente estacional. Entonces, si nosotros tratásemos de comparar realmente nuestro ajuste, se vería de esta forma, como se ve en la gráfica de abajo. Y los datos reales pues serían estos, los datos de la gráfica superior. Y los datos ajustados pues estarían representados por esta gráfica, la de abajo. Entonces por eso de ahí se desprende que hayamos tenido medidas de exactitud tan pobres, tan altas. Es decir, estas medidas que nos resultaron, estas de aquí. Ujú. Bueno, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Yo, profe. Sí, adelante. Bueno, en sí lo que a nosotros nos piden, bueno, lo que nosotros debemos de interpretar mejor y concluir es lo de la gráfica que nos dio anteriormente, la de la residuo, la primera, y de ahí concluimos con los datos de exactitud que nos dieron y ya. Los Ajá, otros son como que las gráficas son como para, se podría decir, con más exactitud checarlos, bueno, analizarlo. sí, para complementar de manera más profunda el análisis. Aquí estas gráficas pues es para ver qué sucede eh, y voy a hacer el análisis, pero por ciclo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en cada ciclo? Y después acá esta otra gráfica, si ustedes quisieran hacer un análisis más profundo, pues aquí les digo, ya se refleja cómo se verían los datos ajustados, pero nada más considerando el componente estacional y comparados con los datos originales. Que les digo, de hecho, acá pues ustedes pudieran decir que ya se observa, ¿no? Aquí en la primera gráfica que vimos. Pero digamos que acá como que Minitab lo pone en términos de las diferencias que se observan entre esos valores reales, que son los de la primera gráfica, y los valores ajustados. Entonces, pues ahí vemos que de plano pues no se parecen mucho, ¿no? Entonces, por esa razón de que no se parecen mucho, pues hemos obtenido estas medidas de exactitud, eh, estas de aquí, más altas que con el análisis anterior, ¿no? Entonces, pues ha resultado peor este análisis. Entonces, ¿qué es lo que se tendría que hacer? Pues combinar esos dos análisis, ¿no? El componente estacional, que es lo que analizamos en este último ejemplo, y el componente de tendencia que analizamos en el ejemplo 5. Entonces, seguramente haciendo el análisis, pero al mismo tiempo sobre esos dos componentes,
el de tendencia y el estacional, vamos a obtener medidas de exactitud más bajas. ¿Y eso qué nos significará? Pues que el análisis es mejor, ¿no? Pero eso ya lo veremos en el ejemplo 7. Les digo, en ese ejemplo 7 vamos a combinar esos dos componentes que ahorita en el ejemplo 5 y 6 vimos por separado. Entonces en el ejemplo 5 vimos componente de tendencia, en el ejemplo 6 componente estacional, y en el ejemplo 7 veremos esos dos, pero al mismo tiempo, esos dos componentes juntos. Bueno, ¿alguien tiene preguntas? No, profe. Bueno, por ahí dice que por último aquí están los pronósticos establecidos en términos de los ajustes. ¿Y por qué dice que no la vayan a cruzazulear ahí? A ver. Habíamos dicho que aquí estábamos hablando de empleos, ¿no? En el problema original hablábamos de empleos. Pero aquí, si observan el pronóstico, para el mes 61 dice que es menos 8.48. Pero está dado en términos de los ajustes. ¿Y los ajustes qué son? Pues la diferencia entre lo real y lo ajustado. Ujú. Bueno, los ajustes, aquí en realidad tendría que decir en términos de los residuos, o sea, de la columna C3. Y los residuos sí son, entonces aquí para que hacemos una corrección, no es en términos de los ajustes, es en términos de los residuos, y los residuos pues son la diferencia entre lo real, es decir, entre los puntos rojos y los puntos azules, entre lo real y lo ajustado. Entonces, para que no piensen que este es el pronóstico, pero en términos de empleo, sino estos pronósticos están dados aquí en términos de los residuos, porque eso fue lo que le pusimos aquí al inicio, ¿no? Aquí en variable, los residuos. Entonces, no vayan a pensar que ese menos 8 ese pronóstico que nos resultó de menos 8.48 es menos 8.48 empleos, ¿no? Porque pues ni tendría sentido. Entonces, por eso dice ahí que no la vayan a cruzazulear. Y si saben qué es cruzazulear, ¿no? ¿O no? Sí, profe. ¿O alguien no sabe qué es cruzazulear? O sea, que no la vayan a regar. Entre otras acepciones tiene ese término de cruzazulear, pero uno de ellos es que no la vayan a regar o no se vayan a confiar de que es que en específico estos pronósticos están dados en empleos, ¿no? Estos pronósticos están en relación a la diferencia entre los valores reales y los valores ajustados. Entonces aquí es establecidos en términos de los residuos, porque aquí hasta dice gráfica de descomposición de series de tiempo de residuos. Bueno, entonces hasta aquí le dejaríamos por el día de hoy. Y no sé si la grabación se inició desde el principio o no, ya ni puse atención, pero ahorita la voy a detener. Creo que